Hola, un cordial saludo. Esta sesión la vamos a dedicar a estudiar, a comprender mucho mejor la naturaleza, el propósito de el programa de auditoría. Cada modelo de gestión establece unos requisitos para un programa de auditoría. Entonces, diversas organizaciones deberán establecer sus programas para sus auditorías internas. Y en el caso de los organismos de certificación, además de nosotros tener que establecer nuestro propio programa de auditorías internas, debemos elaborar un programa de auditorías para cada uno de nuestros clientes certificados. Cada programa en esos casos es diferente, incluido pues el que nosotros hacemos internamente como el que elaboramos para cada uno de nuestros clientes, porque estos programas tienen propósitos diferentes. Miremos un poco el contexto general de un programa de auditoría. Lo primero es bajo la visión de la norma ISO 37000 de gobernanza de las organizaciones. Esta es una norma sumamente interesante, es una norma muy moderna que nos habla de estos temas de gobernanza. Conviene estudiarla, conviene revisarla, porque nos permite tener un mejor concepto frente a la capacidad de las organizaciones para alcanzar sus propósitos. De manera general, la norma ISO 37000 apunta a que la gobernanza es un sistema. Ya miraremos la definición. Es un sistema que busca la creación continua de valor. Eso significa que para poder crear valor en las organizaciones, pues tiene que haber una serie de elementos fundamentales que le ayuden a esto. Por ejemplo, el propósito de la organización, entiéndase una visión, una mega, la misma misión institucional, responsabilidad. Esa responsabilidad hace referencia a que por acción u omisión uno es responsable de las decisiones que toma, de las acciones que emprende, insisto, aunque lo haga o no lo haga, por acción o por omisión. La supervisión es parte integral de un modelo de gobernanza en las organizaciones y aquí encontramos actividades de monitoreo, de seguimiento, medición, pero también encontramos actividades de auditoría. Y estrategia es cómo cumplir con ese propósito, haciéndonos responsables de todo lo que hacemos, asegurando no solo el cumplimiento, sino la verificación. Esas dos cosas se denominan control para conseguir valor a la organización. Esto, pues de paso, necesita un compromiso con las partes interesadas, un pensamiento basado en sostenibilidad, un pensamiento basado en responsabilidad social, ejercer gobernanza sobre el riesgo, tener datos para tomar decisiones y ejercer un liderazgo real. Eso lleva, digamos, a que haya una administración responsable, un desempeño eficaz, unos resultados que finalmente se quieren lograr basados en un comportamiento ético. Esto pues es de manera general como describe el sistema de gobernanza, la norma ISO 37000. Pero entonces, ¿qué es la gobernanza? Pues es un sistema y ese sistema se encarga de la dirección, supervisión y de hacerse responsable a las organizaciones para cumplir su propósito, sus resultados y generar valor. Ese centro que hay ahí en el gráfico que acabamos de observar. Entonces, finalmente la gobernanza es definir una misión, una visión, unos valores, una cultura, equilibrar recursos para que basados en esta misión y apuntándole a esta visión, pues finalmente logremos lo que queremos lograr, garantizar el compliance, es decir, tener pleno conocimiento de todas las obligaciones a las cuales estamos expuestos
más aquello que voluntariamente decidimos cumplir y el hecho de hacernos responsables frente a cada una de las partes interesadas o grupos de interés. Entonces, este sistema de gobernanza finalmente lo que hace desde un ámbito superior es direccionar, es dirigir, es la palabra correcta, dirigir a la organización para que se tomen decisiones basadas en normas, en buenas prácticas, en la ley, en todas las obligaciones del compliance. Y esa gobernanza, pues digamos que trabaja de la mano, influye de manera directa sobre la gestión en ambos casos, gestión, gobernanza, gobernanza, gestión, entendiendo la gobernanza como una capa superior que desde la alta dirección, incluso desde el órgano de gobierno, desde las estructuras del buen gobierno en las organizaciones, pues logra dar una dirección apropiada, ejercer una supervisión apropiada, donde se encuentra el ámbito de la auditoría, y hacerse responsable de lo que sucede. Entonces, pues digamos que en resumen, estos elementos clave de ISO 37000, al dirigir, supervisar y responsabilizar, hace que estos sean los cuatro elementos esenciales para que haya gobernanza. El buen gobierno implica decisiones basadas en normas y prácticas y poder crear y mantener que la organización tenga un propósito claro y cumplible. La gobernanza entonces establece propósito, parámetros de actuación, mientras que la gestión ya es un mecanismo mucho más operativo que le apunta al logro de los objetivos basados en los parámetros de la gobernanza. Eso significa que desde la gobernanza y en la gestión tenemos unas interacciones con el ejercicio de auditoría. Eso es realmente lo importante. El ejercicio de auditoría en el marco de la gobernanza no es el hecho simple de ir y hacer una evaluación de la conformidad y declarar unas no conformidades. No, la gobernanza implica la necesidad de que los ejercicios de auditoría tengan un propósito y ayuden a que la organización pueda cumplir con sus propios objetivos. Por ejemplo, hace unos pocos días revisábamos en una organización un planteamiento que nos hacían frente a su programa de auditorías. Mm, Resulta que esa organización tiene en mente, tiene dentro de sus proyectos futuros, empezar a partir de 1 o 2 años una expansión en líneas de servicios, una organización que ha venido por muchos años muy focalizada en una línea de servicios y el análisis que han venido haciendo en los últimos años, pues los condujo a determinar que la expansión en líneas de servicios tiene un driver, tiene un direccionador muy específico relacionado con poder generar competencia técnica en las personas de la organización que ejecutan esas actividades. Me explico. Estratégicamente dijeron, tenemos como propósito por allá lejano en nuestra visión que en 6 años vamos a tener no 2, sino 7 líneas de actuación. Muy bien, ¿cómo vamos a lograr eso? Entonces, empiezan a hacer un plan, y luego miran debilidades, luego miran fortalezas, luego miran oportunidades, amenazas, empiezan a establecer estrategias de D para O, sea, cómo fortalecer debilidades para aprovechar oportunidades, estrategias de D para A, cómo fortalecer debilidades para afrontar las amenazas. Hacen puesto este ejercicio cruzado de una matriz FODA y al hacer un filtro de esas estrategias, llegan a una conclusión y es que el principal problema que tienen que resolver en una línea de tiempo es generar capacidades en las personas. Si no lo tienen hoy, si no tienen un mecanismo fuerte de generar capacidades, en 6 años no habrán logrado su propósito.
Entonces, la persona, desde un ámbito de gobernanza, le pidió a quien elabora el programa de auditorías que incorporara un mayor número de auditorías a los procesos de gestión humana. La organización en principio no lo entendió, las personas responsables de gestión humana sintieron que quizá había dudas sobre su desempeño, sobre su capacidad actual, y entonces se empezaron a preguntar, mm, ¿y por qué será que tenemos nosotros más auditorías que los demás? Si se supone que hoy lo estamos haciendo bien. Y bueno, la respuesta fue una respuesta estratégica. Si hoy detectamos problemas en todo el tema de la configuración de las competencias técnicas, si hoy encontramos problemas o desviaciones o ineficacias en nuestro proceso de determinar requisitos de competencia, proporcionar acciones para mejorar la competencia, pues entonces dentro de 2 años vamos a tener muchos problemas y por eso desde ya tenemos que fortalecer mucho ese proceso. Entonces, fíjense que la auditoría no es simplemente una actividad que se hace para identificar no conformidades, ¿no? O sea, eso, pues claro que es parte del proceso, pero no es su finalidad ni tampoco nace de allí. Es un ejercicio muchísimo más elaborado y de allí la importancia estratégica que tiene el elaborar un buen programa de auditorías. Entonces, si vamos a la norma ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, de la cual estamos llevando a cabo este curso PACEPAT, mm, encontramos que allá en el capítulo de las auditorías internas se nos dice que la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener 4 cosas relacionadas con el programa de auditorías. Hay que planificar un programa de auditorías, hay que establecerlo, es decir, hay que llevarlo a la práctica, implementarlo, ponerlo a funcionar y mantener, asegurar que ante cambios o ante resultados previstos, el programa se actualiza. Y entonces el programa de auditoría debe incluir fundamentalmente 5 puntos. La frecuencia de ejecución de auditorías, los métodos que empleará la organización para llevar a cabo las auditorías, las responsabilidades en la ejecución, todos los requisitos para la planificación y los requisitos para la elaboración de los informes. Eso debe ser parte del programa de auditoría. Y estratégicamente, pues nos dije la norma ISO 37001, esos programas de auditoría deben tener en cuenta la importancia de los procesos involucrados en nuestro sistema de gestión antisoborno, así como resultados de auditorías previas. Mm, La norma ISO 19011 nos sugiere que 19011 no es una norma de requisitos, es una norma de directrices, de lineamientos, por eso pues, no son requisitos, sino lineamientos, por eso indico que nos recomienda que al planificar el programa tengamos una serie de entradas de los cuales se desprenden los resultados. Entonces, esos resultados que la misma organización define para su cumplimiento, mmm, nacen del análisis del tamaño y naturaleza de la organización. O sea, hay que entender a la organización, cuáles son los riesgos, cuál es el nivel de madurez de los sistemas de gestión, qué tanto realmente cumplen con sus objetivos, qué tanto demuestra capacidad de cumplir metas, objetivos, de cumplir requisitos, qué se ejecuta dentro de la organización y qué es subcontratado o qué es realizado por una tercera parte, porque eso también hay que auditarlo, por supuesto. Cuáles son los objetivos de la organización, todo el tema relacionado con el propósito, la visión, la mega, los objetivos, la misión, asuntos internos y externos, incluyendo, por supuesto, cuando es del caso,
asuntos relacionados el cambio climático, lo que se incorporó en febrero de 2024 con la enmienda número 1 a la norma ISO 37001. Fíjense que esos temas del cambio climático entran al análisis del contexto, pero el análisis del contexto es una entrada para determinar el alcance, para hacer la planificación del sistema de gestión, lo que implica que el cambio climático afecta objetivos, en consecuencia afecta procesos y es posible que el cambio climático pueda generarme algún tipo de vulnerabilidad a alguno de los procesos del sistema de gestión que ameriten tener una auditoría de mayor profundidad o con más intensidad. Necesidades y expectativas de grupos de interés o partes interesadas, confidencialidad, nuevas legislaciones, cambios previstos en la organización. Bueno, hay muchas informaciones de entrada que me deben permitir en un marco de gobernanza poder hacer una adecuada planificación de mi programa de auditorías. Las salidas de ese programa de auditorías como tal son entonces los objetivos, o sea, ¿qué se espera lograr con ese programa de auditorías? Segundo, riesgos y oportunidades de ese programa de auditorías y acciones para abordarlo, porque es posible que yo encuentre que algunas de las auditorías pueden tener algún inconveniente pues, para ser ejecutadas y entonces eso debería ser previsto. Alcance, cuáles procesos, cuáles áreas, cuáles sitios, con cuáles criterios de auditoría, un cronograma de auditorías por proceso que debe ser realizado para poder eh, cumplir con todas estas obligaciones del, del, de los requisitos de entrada, cuáles tipos de auditoría vamos a realizar, si son internas, incluso en muchos casos se establecen auditorías externas dentro del programa porque si su propósito de la auditoría externa contribuye con lo que yo pretendo hacer, pues podría considerar los resultados de las auditorías externas. Pero, pues no quiere decir que yo deba planificar mm, las auditorías externas, pues porque eso no es eh, parte, pues como tal, pero sí los resultados de las mismas, porque finalmente es un marco de gobernanza, es un marco de poder asegurar y entender los resultados para ver si la organización tiene capacidades actuales y futuras de cumplir con su propósito y finalmente agregarle valor a la organización. Criterios de selección para seleccionar auditores, criterios de auditoría, información documentada que debe ser considerada, pues finalmente son los criterios de auditoría y al establecer prioridades como tal, pues entonces en función del riesgo, mirar frecuencia, mirar incluso tipos de auditoría, si las hacemos presenciales o si las hacemos en remoto o si las hacemos combinadas o bueno, se hace una planificación global. Finalmente no es el auditor el que hace el programa, el auditor ejecuta las auditorías previstas en el programa, pero la elaboración del programa es un asunto de alta dirección o por lo menos un asunto altamente estratégico que debe tener una revisión, una aprobación de la alta dirección de tal manera pues que contribuya de una manera significativa al logro de los objetivos. Más o menos así se ve una parte del programa. Bueno, recuerden que el programa pues incluye los métodos y el procedimiento, bueno, esos van anexos, pero de una manera general el cronograma de las auditorías pues tiende a verse así. Entonces, lo primero es que las auditorías se hacen por procesos, se planifican y se ejecutan por procesos, los procesos del sistema de gestión que estamos analizando, y pues cumpliendo con lo que nos pide la norma ISO 37001, se debe considerar la importancia, el estado de los procesos, que eso
se puede traducir como un nivel de exposición o un nivel de riesgo o la incidencia que puede tener el proceso en el logro de los objetivos o la vulnerabilidad que representa el incumplimiento frente a no cumplir objetivos. O sea, podemos categorizar cada proceso en función de la incidencia que tiene frente al logro de los objetivos, pero también frente al estado en el que se encuentra. Si hay procesos que sus indicadores muestran un muy buen desempeño, pues seguramente no habrá que auditarlos tan periódicamente. Pero un proceso que muestre un bajo nivel de resultados con buenos indicadores de gestión, pues seguramente tendrá que ser auditado con mucha más frecuencia. Y entonces eso define el número de auditorías que se ejecutan, por ejemplo, en un año. Y entonces esa frecuencia de auditorías, por ejemplo, en este caso, pues a este proceso se le harán dos al año, una en marzo, otra en noviembre. A esta solamente una al año, entonces se hace todo la auditoría de ese proceso en marzo. Y en este, por ejemplo, que por su alta importancia, su crítico estado y el mal resultado en auditorías previas, lo pone en un nivel de criticidad alto, pues requiere tres auditorías al año, entonces se planifica en marzo, en julio y en noviembre. Ahora, como hay unos criterios de auditoría, los criterios de auditoría son los documentos que contienen requisitos, pero no es que el auditor establezca los criterios de auditoría. No, los criterios de auditoría son los documentos o compendio de requisitos que el sistema de gestión establece como marco de operación. Es decir, eso se usa todos los días y quienes desarrollan las actividades del proceso los mantienen de manera permanente, los revisan de manera periódica, son objeto de capacitación, de formación continua sobre esto, es decir, es el marco de actuación, de referencia. Lo que hace la auditoría, pues simplemente es, venga, que si ese es el marco de referencia, yo voy a comparar mediante mi auditoría si lo que sucede allí corresponde con lo que está escrito. Entonces, se definen los criterios de auditoría, por ejemplo, si son dos al año, en este caso uno podría decir que la primera auditoría, la de marzo, la haremos con respecto a los requisitos aplicables de ISO 37001 y a los documentos del sistema de gestión antisoborno, tales como manuales, procedimientos, instructivos, matrices, etcétera. Y la de noviembre la hacemos con respecto a otro marco de requisitos súper importante que está plasmada en contratos suscritos con partes interesadas, pues contratos laborales, contratos con proveedores, contratos con clientes, en general socios de negocios y requisitos legales. O sea que fíjense que para esta primera auditoría, el equipo auditor pues debe ser muy experimentado en ISO 37001 y en saber auditar documentos, al igual que tener un buen conocimiento de la organización, mientras que esta auditoría que es sobre contratos y requisitos legales, pues además de ello, ese equipo auditor tiene que tener aptitud en interpretación legal, en cómo interpretar un contrato, en cómo interpretar un decreto, una resolución, algún tipo de obligación legal. De tal manera entonces que ese ejercicio de auditoría pues se haga de la mejor manera posible. mm, y al hacerlo pues de esa manera, mejor manera posible, pues entonces vamos a aportarle valor y vamos a proporcionarle información a nuestra organización que le resulta pues realmente útil. Muy bien, esta es entonces la fundamentación general del programa de auditorías. Observen la importancia. Eso pues de que una organización hace una auditoría interna al año y solo con respecto a requisitos de ISO 37001, pues es claramente una falencia fuerte, es claramente una gran debilidad de su propio modelo de gobernanza y de su sistema de gestión antisoborno,
Pues porque al no tener un programa de auditoría, no están utilizando la herramienta de auditoría como un mecanismo para la mejora. Y entonces, pues simplemente están haciendo un barrido ahí rápido frente a requisitos de ISO 37001, pero no le están generando una contribución significativa a la organización en su capacidad de poder cumplir con sus objetivos, de poder cumplir con su propósito y de aportar valor. Entonces, para que afiancemos mucho mejor este concepto, voy a pedirles que vamos a desarrollar el taller que encuentran a continuación en la plataforma. Muchas gracias.